Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Muy buenas noches, ¿cómo le va a todos ustedes? ¿Cómo andás, Luis? Muy bien, realmente con un programa que vamos a tener el día de hoy, la emisión 542 de Proyecto Federal, donde vamos a estar abordando temas con unos invitados excepcionales, hablando mucho de política, estamos en un año electoral, queremos saber un poco cómo vienen las cosas, o por lo menos cómo se proyectan las cosas, qué dicen las encuestas, hacia dónde van algunas, hacia dónde van otras, tratando de interpretar este panorama realmente que marca, como decimos, a mitad de término de un gobierno, la evaluación que hace la población, ¿sí? O sí, te dicen, sigamos bien por este rumbo, o corrijamos muchas cosas y el voto va para otro lado. Pero en un ratito vamos a analizar este tema. A pocos días de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, vamos a tener como entrevistado, vamos a comenzar en el programa del día de hoy con Ricardo Rubier, a ver si lo podemos ver en pantalla, en instantes, ya ahí lo estamos viendo a Ricardo Rubier, y le vamos a preguntar a Ricardo, que ya él me planteó la duda, periodísticamente lo mejor que puede ocurrir que me plantee la duda, yo le dije, Ricardo, guerra de encuestas, y me pregunta, ¿hay guerra de encuestas? Entonces mi argumento sería, los medios de comunicación plantean la guerra de encuestas porque cada encuestador tiene su metodología, su mecanismo de abordaje, y es lo que vemos en los medios de comunicación. Los medios de comunicación concentrados buscan aquellas encuestas que de alguna manera los resultados pueden favorecer el análisis para su candidato. Bueno, ese es el tema, pero más allá de la guerra de encuestas o no, a ver, le vamos a preguntar a Ricardo Rubier. El caso de Cambiemos está trabajando con este concepto de marca única en todo el país, salvo en la ciudad de Buenos Aires. Algo que para el indeciso puede influenciar, hasta cuánto influencia o no, mientras que el peronismo vemos que está dividido. Un peronismo, una primera subdivisión que dice Ricardo, un peronismo acá, un peronismo no acá, y a partir de ahí empezamos a definir, bueno, en la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, Florencio Randazzo, Sergio Massa, que de alguna manera lo llaman a algunos analistas la madre de todas las batallas. Pero no nos olvidemos acá en Proyecto Federal que en todo el país se vota. Y en todo el país se vota qué es lo que va pasando en cada una de las provincias. Pero también, Luis, vamos a hablar del tema docente en la ciudad de Buenos Aires, que hoy nos acompaña Eduardo López. Exactamente, Eduardo López, que lo tenemos aquí, a ver si lo podemos tomar también, chicos, por favor, gracias. Eduardo López, quien es secretario general de UTE y de la CTA de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar del conflicto docente de paritaria. Ahí lo estamos viendo, Eduardo. A ver, uno dice, conflicto docente, terminó, se acabó, ya está arreglado. Hay muchas cosas, gente, que todavía no están solucionadas en muchos lugares. Ojo, y la ciudad de Buenos Aires no deja de estar menos, ni más, ni menos lejos de este tema. O sea, vamos a tratar de entender y de interpretar qué está sucediendo también en la ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional con este tema. Un tema que es muy delicado porque, como siempre le decimos, hay 4 pilares que son fundamentales para el crecimiento de un país: la educación, la salud, el incentivo y el desarrollo de la cultura por sobre todas las cosas, y todo lo que hace a los ensambles económicos para que un país pueda crecer. 4 patas muy importantes que las vamos a desarrollar el día de hoy. Le vamos a preguntar a Eduardo López. A ver, provincia de Buenos Aires, justo dio la casualidad que cierra con los docentes con un promedio del 27%. Provincia de Buenos Aires, donde
el gobierno nacional defiende su porción más significativa. En el caso de Eduardo López, está en la ciudad de Buenos Aires. Como las encuestas le dan ganador al partido gobernante, en provincia aceptan un 27% y en la ciudad de Buenos Aires, no va a decir él, porque ustedes lo vieron en los distintos medios y demás, lo que le ofrecen es un 20%, después nos va a corroborar si es ese número, con qué número se arrancó en la ciudad de Buenos Aires, pero fíjense como todo tiene oportunismo político. Oportunismo político que aquellos beneficiarios, y le cambio de tema, aquellos beneficiarios de la asignación universal por hijo, también le van a dar un crédito de 5.000 pesos para consumo. Ahora a descontar en cuotas con una tasa del 24% anual. Para el que hace un análisis financiero, la tasa conviene, pero del punto de vista técnico es adelantar consumo que después vas a perder tu capacidad de ahorro. Pero ¿esto qué es lo que está marcando? El oportunismo político. Todas las prácticas que se criticaban de otros gobiernos la maximiza el gobierno actual. Fíjense, y por eso trazo una analogía. Con docentes en provincia cierran porque electoralmente le conviene cerrar, y con docentes en la Ciudad de Buenos Aires, como tienen una tendencia favorable al gobierno o al oficialismo, de pronto son más duros en la negociación. Y esto está llamando poderoso caballero don dinero, ¿no? Esta forma de negociar asimétrica que tiene el gobierno. Pero el tercer invitado del día de hoy, que después lo van a ver en cámara, es el director de la Casa de la provincia de San Luis, que a pesar de ser director de la Casa de la Provincia de San Luis, el apellido es Rodríguez Sá, me refiero a Nicolás Rodríguez Sá, él está trabajando y viviendo en la provincia de Buenos Aires, por eso políticamente está militando ahí. Pero nos va a contar algunos temas, ya que hablamos de docentes. Por ejemplo, los docentes de San Luis, lo quise corroborar con Eduardo López, no con él, con Nicolás, por más que creía en la palabra Nicolás, del otro lado que me digan, si le dieron el 60%, no le dieron, y lo primero que dijo Eduardo López, mira, con la mitad nos conformamos en la ciudad de Buenos Aires. Ya tienen un caso, ¿no? El tema de la provincia de San Luis. Otro dato que le adelanto. Hablamos acá del endeudamiento de nuestro país. ¿Sí? Aproximadamente 100.000 millones de dólares. La provincia de San Luis no se endeuda, no tomó deuda. Y esto también es un caso también para analizar como modelo de gestión, ¿no? Y principalmente para aquellos que critican al peronismo, al justicialismo, que de pronto tienen determinadas prácticas, no, aumento de los docentes, no endeudamiento, ¿sí? Y dentro de lo que es el país, pobreza hay en todos lados. Pobreza hay en todos lados. Algunos van a decir, sí, acá en San Luis hay pobreza. Sí, obviamente que hay pobreza en todos lados, pero comparemos en todo el país cómo se dan este tipo de asimetrías. Bueno, así presentamos el programa del día de hoy. Pero nos faltó decir las vías de comunicación, nuestra línea de WhatsApp 116 136 7550. Pero también lo podés hacer a través de nuestro email, que te podés comunicar, contactar preguntas, dudas e inquietudes para nuestros invitados a través de proyectofederal@gmail.com con todo lo que quieras, lo bueno, lo malo, no hay problema, bienvenidas van a ser todas tus preguntas. Lo estamos viendo a Ricardo Rubier, ¿sí? Y nos acercamos al estudio. Vamos. Ahí vamos, Ricardo. Bueno, Ricardo, yo había planteado en el programa del día de hoy, había planteado el tema de guerra de encuestas. Sí, pero me dijiste no, hay que ver. ¿Es guerra de encuestas o no es guerra de encuestas? No, yo no lo veo. Por el momento no veo que haya una guerra de encuestas. Creo que hay muchas mediciones que se publican. Diría que hay una proporción bastante grande de todo lo que se publica, que hay coincidencia. Por eso te dije que no, lo de la guerra de encuestas. Porque la coincidencia que veo sobre todo de muchas agencias que han publicado y que tenemos todos más o menos números parecidos, o por lo menos escenarios bastante parecidos. Bien. Puede haber diferencia de porcentaje, pero el escenario es parecido. ¿Quién está primero, quién está segundo, quién está tercero? Más o menos lo tenemos. Hay así algunos grandes medios que contratan sus consultoras o que por ahí están publicando cosas algo diferentes. ¿Y cuáles son estos escenarios parecidos que tienen ustedes? ¿A quiénes ubican primero, segundo, tercero? Se le vamos a preguntar, vamos a repreguntar de esta manera. A ver, sí. Capital Federal es más fácil. Capital Federal sabemos que está muy marcado con todas las encuestadoras. Sí. Lilita Carrió a la cabeza. Exacto, sí, no hay ninguna diferencia. Capital, Ciudad de Buenos Aires. La disputa puede estar que segundo aparece Filmus y algunos dicen que Lustó está lejos, otros dicen que está cerca. Ahí también hay una gran cantidad de agencias que nosotros lo que tenemos a Unidad Porteña, Unidad Ciudadana en la Ciudad de Buenos Aires, la tenemos en segundo lugar,
encabezado por la lista. Claro, todavía tiene que pasar la interna, son 3 listas, Sí. pero digamos, considerando y probando con la lista encabezada por Daniel Filmus, lo tenemos en segundo lugar. Y después, diríamos... ¿Está muy lejos, Lustó? ¿Está muy lejos? No, eso iba a decir. Lustó para nosotros está tercero, pero cerca del segundo. Esto es verdad, o sea que hay una pequeña distancia, 3-4 puntos, en el cual Lustó se ubica por debajo de Unidad Porteña. ¿Y en Ahora, provincia de Buenos Aires? provincia de Buenos Provincia. Aires, en provincia de Buenos Aires nosotros, para decirlo en forma muy rotunda, pero muy clara, nosotros nunca, en provincia de Buenos Aires las mediciones fueron cambiando, sobre todo por si Cristina iba a ser candidata o no. Cambiemos tenía de candidato primero Carrió, después lo tuvo a Bullrich. Una aclaración importante para el público que nos está escuchando, que sea pedagógica, una aclaración pedagógica es que una cuestión es medir la agrupación o alianza política y otra cosa es medir el candidato, y esta diferencia se ve muy fuerte en el caso de Cambiemos, y también se vio de algún modo en el caso de Unidad Ciudadana, donde la candidatura de Scioli no es lo mismo que la candidatura de Cristina, la candidatura de Carrió no es lo mismo que la de Bullrich, sobre todo porque lo que pasaba, y sigue pasando con Bullrich, es que cuando uno menciona la alianza Cambiemos, son más votos que lo que tiene el candidato Bullrich, ¿se entiende? ¿Se entiende? Inclusive Clarísimo. le pasaba a Carrió eso también. O sea que los problemas a veces de medición son porque no da lo mismo, no es lo mismo para el entrevistado contestar una cosa o la otra. Bien, pero hay ¿Y que... La cómo está el situación, escenario? ¿Cómo está el nosotros escenario? en la provincia de Buenos Aires nunca hemos dejado de tener a Cristina Fernández de Kirchner en el caso eventual, cuando medíamos y suponíamos que podía Sí. ser candidata, como Arriba, como la más bien. arriba, claro, la más votada, con mayor intención de voto. Siempre la tuvimos en primer lugar, siempre. Ese dato En comparten varias encuestas. En segundo lugar también siempre, o ahí no diría siempre en el 100%, pero casi siempre, o sea, tuvimos a Cambiemos en segundo lugar, lo tenemos hoy en segundo lugar, en una diferencia de 5 puntos a favor de Unidad Ciudadana, y en tercer lugar, en lo que era el Un Frente País. Renovador, Uno País, que es Massa Stolbizer. Estas posiciones más o menos las hemos tenido siempre con algún cambio, con alguna variación, pero es lo que se ha venido manteniendo en nuestra medición hasta ahora. También ahí no hay tampoco grandes diferencias entre las consultoras, por eso yo te digo no hay tanta guerra de encuestas. Puede ser que la guerra se declare ahora en los próximos días. La pregunta que te hago, el caso de Randazzo, que estamos viendo las imágenes ahí, ¿está creciendo? Primero, más allá del punto de vista comunicacional, apareció tarde su propuesta. De hecho, el nombre Cumplir también se conoció tarde, se lo escuchó a él en los medios de manera tardía, quedan muy pocos días para las PASO, ¿no? ¿Está creciendo o no está creciendo? Bueno. Sergio Massa sabemos que tiene ya su caudal de votantes, pero algunos dicen que algunos están indecisos, corroboralo vos o no, entre Sergio Massa, hay un grupo de oscilantes de Sergio Massa y Florencio Randazzo. Bueno, todos recordamos lo que hasta hace unas semanas atrás aparecía como Randazzo, como una suerte de peligro para la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. Esto es lo que se decía. Sí. Cuando Randazzo aparece en escena, es cierto, pasa de un silencio de mucho tiempo, muy prolongado, y de falta de visibilidad a estar visible, ahora empieza a estar visible y lo que está pasando en las encuestas es que está creciendo lentamente, paulatinamente. Cuando nosotros abrimos los votos, tomamos los votos de Randazzo, estoy hablando que pasó del 6 al 8, 9% de intención de voto en las encuestas nuestras. Cuando nosotros tomamos ese porcentaje y lo abrimos, vimos los antecedentes de lo que lo votaban, nos encontramos con que ahí no había votantes del kirchnerismo, había votantes de Massa. O sea, había más votantes de Massa. ¿Y puede haber también votantes de Cambiemos o no? Y vimos en menor proporción, aunque parezca paradójico, algún votante de Macri en el balotaje, en la primera vuelta. Pero perdón. justo te voy a hacer una pregunta, por más que En no la esté elección medida, general. pero como analista vos. Tenemos un público que es profundamente antikirchnerista, ¿sí? Un segmento de la población que es profundamente antikirchnerista. Los medios de comunicación lo alimentan. No es casual, señores, que
estamos conociendo justo ahora, no hace un mes, no hace 2 meses, distintos procesamientos, como el contador de la expresidenta de la Nación, el caso de desafuero o no de Julio De Vido, todo ahora, no fue hace 2 meses, es ahora. O sea que también, y es un tema, ¿no? El tema de la judicialización de la política en el escenario político. Ese público antikirchnerista se alimenta de eso. Obviamente se alimenta ahora. Vamos a la madre de las batallas, provincia de Buenos Aires. Tanto influye en el público que no es antikirchnerista, en definitiva dice, yo quiero votar la cuestión más pragmática para mí. Hay 2 ejes principales conceptuales en la provincia de Buenos Aires sobre la cual se monta toda la elección. Sí. Una, hay más de 2, pero hay 2 principales. Sí. Uno, que es no volver al pasado, Bien. en el cual se alimenta el antikirchnerismo duro. Bien. Y la otra, que es la afectación por la situación socioeconómica, Bien. sumado al hecho de volver, restaurar el pasado. Bien. ¿Se entiende? Sí, sí. Estos son los 2 ejes principales sobre los cuales, tomando lo que vos dijiste, hay un 30 y un 30 aproximadamente, Sí. un tercio de voto duro, fiel a Cristina Fernández de Kirchner, y otro voto antikirchnerista duro también, más o menos en un 30, 25 a 30. El resto de que está en el medio va fluctuando, por decir así. De algún modo va fluctuando en estos ejes y va viendo cómo se acomoda. Es indudable que el tema de la corrupción, tomando lo que vos dijiste hace un rato, está neutralizado hoy en la población. ¿Neutralizado qué quiere decir? Que es parte del paisaje. No tiene hoy el efecto que tenía el tema de la corrupción cuando comenzó, en algún momento comenzó. En términos económicos, la contribución marginal ya es muy baja. Exactamente. Ahora. Está saturada la recepción de la población sobre el tema de la corrupción. Por lo tanto, hoy el tema de la corrupción no es un argumento electoral interesante. No lo toma, digamos, el votante como algo esencial para el momento de no, cuando ven por los medios voto, ¿no? La judicialización, el tema del contador o mañana cualquier otra cosa, sí. lo que hace es confirmar al sector duro antikirchnerista. Viste, no me voy a cambiar nunca más. Exactamente, Bien. lo confirma. El sector kirchnerista del kirchnerismo no cree, le resulta, es decir, cree que es una campaña, no está creyendo el contenido de la denuncia. Y la pregunta del indeciso, vos ves que tiene escaso aporte la excesiva judicialización. Y ese indeciso visualiza el oportunismo de las denuncias ahora y no antes, porque hay un reloj que te va marcando que esto iba a salir ahora. El famoso tema que se instaló de los carpetazos. Esto serían los tribunalazos, no los carpetazos, pero en definitiva, que se potencie justo ahora. Ese indeciso no lo ve muy oportunista. Hay una parte que lo ve, sobre todo la parte más informada, Bien. más interesada en la política, que no es la mayoría. Bien. Que no es la mayoría. Clarísimo. No es la mayoría. Pero lo que quiero decir es que el argumento, lamentablemente para la política, salgamos del kirchnerismo o no kirchnerismo, hablemos de la política. Lamentablemente para todos los que queremos, amamos o reconocemos la importancia que tiene la política, la mayoría de la población, y no solo en la Argentina, no cree en los dirigentes políticos. O sea, cuando hay una denuncia de corrupción, lo que siente el ciudadano medio es que confirma algo que sospechaba. Sí. Si vos vas a Brasil, bueno, Brasil es un ejemplo fácil, ¿no? Vas a Brasil, te va a pasar lo mismo, en Uruguay, en Chile, en muchos países del mundo pasa que la población siente que la política es una carrera para ganar dinero. ¿Podría haber alguna sorpresa en base a estos datos que nos das al día de hoy, bajo encuestas y bajo apreciaciones, en las PASO? ¿Podría llegar a darse algún escenario de sorpresa? ¿Un escenario como? ¿Algún número no previsto? Con algún número no previsto, por ejemplo, claro. ¿La izquierda no ves que crezca la izquierda ahora? No, lo que hay que nosotros medimos, hay que ver cuando se publican los porcentajes, aprovecho también para aclararlo, eso también es pedagógico. Sí. Cuando uno ve en el gráfico del diario, en televisión, ve la columna, dice 32%, 34% Cristina Fernández de Kirchner, o dice tanto porcentaje tiene Massa Stolbizer, uno ve la columna y cree que son todos votos convencidos lo que hay adentro. No son todos votos convencidos. Hay una proporción, pequeña o grande, depende del candidato, donde hay un voto que podría llegar a cambiarlo. Bien. Que después nos perjudica a nosotros. Obviamente, sí. ¿Cuál es la proporción más chiquita, tomando provincia de Buenos Aires? Más pequeña,
la de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, hay menor proporción de votos electores, no convencidos. de electores que estarían dispuestos a cambiar. Sí. Es menor Sí. que en el caso de Massa, en el caso de Randazzo o en el caso de Cambiemos. Bien, ese dato también es Diría que ¿cuál es el más grande? Preguntarían ustedes, me pregunto yo. Sí. ¿Cuál es el más grande? El de Massa. el más grande del Massa. Sí. Bien, y vamos a... O sea que hay una mayor proporción de ciudadanos, no es muy grande igual, que está diciendo, bueno, yo voto por Massa, Sí. pero de acá a las elecciones podría llegar a cambiar. Ricardo, estamos en la era del marketing político, obviamente que vos lo tenés internalizado de toda tu vida, pero bueno, lo estamos viendo en todas las campañas, ya vemos a Mauricio Macri guionado, obviamente, pero vemos el coaching que tiene Randazzo, vemos también el coaching que tiene Cristina Fernández de Kirchner, que su acto en Mar del Plata trabajó con otro concepto comunicacional. Hay un cambio de estilo. Sí, el cambio de estilo, el concepto comunicacional, a través de los hechos, las palabras, Sí. las publicidades y más. Mal asignado a Durán Barba. ¿Cómo? Equivocadamente asignado a Durán Barba. Asignado durante. No, porque vos agarrás el Google, permiso, Sí, no, sí, perdón. sí, Agarrás por favor. Google, te metés Google, Sí. buscás los actos de Lula de hace unos años, del primer gobierno, Sí. antes de la primera campaña de Lula, y vas a ver el escenario de Arsenal. Sí, perfecto. ¿Vas a ver el escenario de Arsenal? Sí, sí, Lo sí. vas a ver en la primera campaña de Lula. De Lula. Porque da Silva. acá hay algo Bien, que se nota, clarísimo. por ejemplo, a Cristina Fernández de Kirchner, desde que su aparición en Arsenal y ahora en la ciudad de Mar del Plata, es no mostrarse ella como la protagonista, digamos, de la campaña, sino mostrar las historias de Claro. gente Testimonial se llama o eso. testimoniales, Son testimoniales. sin ella ser la protagonista. Esto es lo que sucede en nuestra Argentina. Y son sus protagonistas los que lo relatan, para Exacto. que lo verifiquen. Sí, sí. Entonces, es como que esto tiene mucho que ver con lo que decís vos, ¿no? Este cambio comunicacional que se da, Sí. que en otros Bien. no lo han mantenido o no lo han hecho. Ricardo, te complemento para... En el caso, perdón, Sí. Sí. no quiero restringir mi opinión. Por Sí. favor. En el caso de Cristina, era necesario Bien, un clarísimo. cambio. Sí, sí, obviamente. Era necesario un cambio y me alegro de que al hacer el cambio se reconozca de que había un estilo que estaba agotado. Bien, perfecto. Ese tema es muy Y importante. lo digo con toda ya que claridad. tocaste mirá, Con tenía toda una claridad pregunta, lo digo. a ver, Porque no, lo no, vinimos perfecto. diciendo Tocaste antes. tocaste un tema que ese estilo que tenía antes había que cambiarlo. Tenía Claro. una pregunta pendiente yo acá en el chip, pero voy a cerrar con esta primera pregunta. El estilo ya no se empieza a visualizar, lo estamos viendo por los resultados, el estilo del timbreo que parece natural y ya la gente sabe, hasta los mismos, el núcleo duro que defiende a Cambiemos, no es tan natural. ¿Va a llegar un momento que va a saturar a la misma gente? Porque vemos que está habiendo un rechazo a este estilo del timbreo, donde hay mucha foto montada, hay muchas escenas montadas, hay muchos personajes montados y de pronto lo que no sale, cuando salió un vecino y dijo malas palabras, ¿no? Hablando de Bueno. criollo puteado. Váyase de acá, le dijo una señora. Bueno, antes de Ah, comentar lo del timbreo, yo Sí. tenía 16 años, Sí. hacía política Sí. Sí, señor. y timbreaba. Sí, sí, Estoy hablando de varios siglos sí, atrás. señor. Sí. No, el fenómeno comunicacional no es el timbreo, sino es el timbreo con el rebote. Sí, O sea, el fenómeno comunicacional es más complejo que ir a Sí, tocar señor. el timbre. Sí, señor. En mi época tocábamos el timbre, nada más. No se enteraba nada más que la persona que vivía Que lo dentro de recibió. la casa, ¿no? Que a veces llamaba a la policía y nos llevaba la policía preso por tocar el timbre. O por venir a molestar con malas ideas, ¿no? Sí, sí. En la época que Perón estaba en el exilio, digo, Claro. ¿no? Entonces, lo que digo es, lo que quiero decir es... Es una vieja herramienta. Claro, el fenómeno de timbreo no es un fenómeno solitario como era el nuestro, sino que es un fenómeno acompañado de redes. Sí. Es decir, está acompañado de un dispositivo comunicacional. ¿Se entiende? ¿No se entiende lo que digo? Perfecto, clarísimo. Y el dispositivo comunicacional que el PRO introdujo en la comunicación política en la Argentina, hay que decirlo, Hay que lo decirlo. introdujo, no Ahora lo es inventó. copiado, ahora es copiado. No lo inventó, no, claro, no lo inventó. Está estudiado ya, hay universidades norteamericanas que Sí. lo han estudiado, que no es original del PRO, pero que introdujo el PRO, sin duda, desaloja lo que es el concepto masivo del acto de Arsenal o del acto de River o el acto de una cancha de fútbol o de una en Plaza de Mayo, desaloja lo colectivo para ir a una relación individual. Tiene que ver con lo que lo pueden encontrar en el libro de Durán Barba, lo que ellos llaman la singularidad, ¿no? El concepto de la singularidad. El individualismo, va, Bien. Para cerrar, Ricardo, llevado a la comunicación política. para cerrar el tema de la marca. ¿Sí?
Sí. Como Cambiemos, ya está yendo a su segunda elección con una marca única, salvo en la Ciudad de Buenos Aires, donde tiene el 40%. Este 30% indeciso y demás, ante la falta de la marca, porque recién cuando Luis te hizo este comentario y demás, Cristina se transformó en una marca propia, para no entrar en las PASO. Sin duda. Y obviamente ya sabemos, con un resultado favorable, pero ya dijo, no, yo fui presidente, esto es marca propia, basado en su gestión. El grupo que lo sigue y demás. El tema de la marca no va a favorecer para el indeciso, en el indeciso, no va a favorecer a Cambiemos. Por ejemplo, no conocen a Bullrich, muchos no conocen a Gladys González, muchos no conocen a Toti Flores, pero van a decir, vamos a poner la foto de Macri, del símbolo de Cambiemos y la de... No, desde el punto de vista del análisis político objetivo, Sí. mi opinión, Sí. y neutral en este sentido, yo creo que es favorable vamos a decir, para una experiencia de centro derecha en la Argentina política, es favorable la instauración de una marca. Bien. Y la nacionalización de una marca en momentos, y eso también tiene que ver con que si uno se toma el trabajo de ir a ver los documentos liminares del PRO, no de los radicales, Sí. del PRO, ahí va a encontrar muchas de las explicaciones de las cosas que pasan. Y una de ellas es el tema de que ellos consideran a todo el horizonte político, incluido el Partido Socialista, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical también, está escrito, sí. está escrito como anacrónicos, como anacrónicos. Y digo, bueno, uno dice, bueno, me está adjetivando como anacrónico, le contesto con otra cosa. Sí. No es tan simple, porque Claro. es cierto que si estos partidos que acabo de mencionar no se actualizan, siglo XXI, se vuelven anacrónicos. Bien. Es verdad. Bien. Por lo tanto, esta centro derecha más moderna, más actualizada, hoy se está transformando en un partido político nacional. No sé a dónde va a llegar, ¿no? Sí. No estoy haciendo un pronóstico. No sé, a lo mejor pierde las elecciones, el 19 se van, no lo sé. Lo que sí digo es que la intención es eso, es esa. Clarísimo, Ricardo. Muchísimas gracias por venir. estar en el programa, Gracias a Muy ustedes. amable, Y Ricardo. ahora pasamos a otra parte del estudio. Vamos a hablar del conflicto docente en la Ciudad de Buenos Aires, la importancia que tiene, Luis habló de los pilares, entre ellos la educación, la importancia que tiene la educación y cómo se transforma en una herramienta también de negociación política ante las elecciones. Eduardo López. Un luchador, Bienvenido, lo Eduardo. conocen todos ¿Cómo obviamente, estuviste con la carpa docente recorriendo todo el país, que te ha costado temas de salud, ¿no es cierto? Vinculado con la lumbalgia y demás. Bueno, la provincia de Buenos Aires logró, después de sus luchas, llegar a un número razonable, para utilizar la palabra adecuada. ¿Qué es lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires? Ofertan 21,5 Ujú, cuando aumentaron el ABL, el alumbrado, barrido y limpieza, 30%. Por eso decía, con la mitad del 60 ya estamos, porque que otorgaron en San Luis. ujú. Es decir, para el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para alumbrar, barrer y limpiar, hay que aumentarnos a los vecinos un 30%, Sí, señor. pero para educar un 19%. ¿Qué genera eso? Que no haya maestros en la Ciudad de Buenos Aires. Única jurisdicción del país. Se jubila un camionero Ujú. y al otro día hay un camionero que lo reemplaza. Sí. Y felicito a los camioneros. Sí, señor. Se jubila un recolector de residuos y al otro día hay un recolector de residuos que lo reemplaza y lo felicito. Se jubila un maestro en Capital y pasamos 3, 4 meses buscando maestros que lo reemplacen, porque no hay. Profes de química no hay, en mi escuela no hay profe de química. Idioma, inglés, profe de inglés no hay. Estamos llamando, maestros estamos llamando a estudiantes del profesorado. ¿Por qué? Porque no se invierte en educación, porque se prioriza el alumbrado, el barrido y la limpieza. Claro. Llegamos a un punto que aunque no declaremos paro, hay un paro silencioso no sindical, encabezado por Rodríguez Larreta. Hay 1000 cargos sin cubrir por año, perdón, por día. 1000 cargos docentes sin cubrir por día. 30.000 chicos sin clase por día. 150.000 por semana. Es decir, un paro por semana. Porque nos estamos convirtiendo en una ciudad sin docentes. Los jóvenes abrazan otra profesión. ¿Qué cantidad de porcentaje de chicos van a escuelas privadas y qué porcentaje a escuelas públicas en la Ciudad de Buenos Aires? Mitad y mitad.
Y no hay maestros ni en la pública ni en la privada. La privada está llena de maestros que son no maestros, estudiantes del profesorado. Para la del Estado, con la mitad de la carrera del profesorado ya puedes dar clase. Para la privada, con menos de la mitad. Es equivalente a que no hay médico, se jubila un médico, y en vez de llamar a un médico, llamás a un estudiante de la Facultad de Medicina. Claro. Es grave. Sí, sí, sí. Absolutamente. Es grave. Esto pasa hoy en la ciudad de Buenos Aires. En una ciudad que tiene el PBI per cápita más importante, o sea, más significativo de varios países del mundo, de Latinoamérica, por supuesto, y entre los 10, entre las principales ciudades del mundo. O sea, esa desatención a la salud. ¿Y cómo ves vos ahora que lo has acompañado a los docentes de la provincia de Buenos Aires? Y además, ¿cómo ves vos que de pronto abandonaron a Ciudad de Buenos Aires, que de pronto tendría que ser un emblema para el gobierno nacional, así como la comunicación política es bien hecha, cuando desde San Luis dicen le dimos un 60% a los docentes, más allá de comunicarlo y elogiarse, también el elogio viene del otro lado. Acá en la Ciudad de Buenos Aires le va bien, pero sin embargo no acompañan con calidad educativa a los docentes. Exactamente. En la provincia de Buenos Aires, en realidad decidieron hacer campaña electoral con la educación. Primero era llevando la cabeza del secretario general Roberto Baradel y atropellando a las organizaciones gremiales que representan a los docentes. No pudieron por la férrea defensa de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Que ganó las elecciones Baradel. Que ganó las elecciones que le pudo haber costado, porque el presidente de la Nación, en el discurso inaugural, si tuvo que citar un nombre, citó a Baradel, ¿no es cierto? Hablando de Google, que recién decía, tienen que buscar a Arthur Scargill. Sí. Fue el líder de la huelga de los mineros en Inglaterra contra Margaret Thatcher. Margaret Thatcher decía la huelga Scargill. Destruyó todas las minas de Inglaterra. Lo destruyó a Scargill y desde ahí ganó e impuso el neoliberalismo con Ronald Reagan. De manual, hubo una revista de mucha tirada en la ciudad que decía María Eugenia Vidal, la nueva Margaret Thatcher. Bueno, no, los teachers le dieron una respuesta a Vidal, porque no pudo con los maestros. Pero ella quiso hacer lo mismo que Margaret Thatcher y que Ronald Reagan con los controladores de vuelo. ¿Hacemos lo siguiente? Sí. Está muy bueno. Vamos a una pequeña pausa, ¿sí? Y continuamos. ¿Vale? ¿Cómo no?